Bueno, entonces, iniciando la escuela del día de hoy, continuamos con las conexiones que venimos haciendo sobre el liderazgo y los 40 puntos que hemos visto, para que por favor me ayuden a proyectarlo ahí. Y pues esas conexiones son las que nos ayudan a nosotros a poder definir como mayor riqueza todos esos aspectos que se involucran mucho con ese proceso de rehabilitación. Y como yo estaba diciendo ahora, el proceso de rehabilitación, esos 40 puntos nos ayudan a nosotros a acordarnos que, que el proceso hace que nuestra vida tome cierto valor y que digamos que han habido personas que ya han vivido otro tipo de procesos o que han de pronto visto que su recuperación ha tenido como algún avance, pero que por cuestiones de pronto de malas decisiones han tenido que retomar, pero en sí lo que esos 40 puntos nos llevan a nosotros es a ver que el valor de nosotros puede ser más enriquecido por medio de estos conceptos y también por medio del enriquecimiento que nosotros hacemos por medio de estos espacios a cada concepto está ahí, a cada uno de los 40 puntos. Y entonces vemos que esos conceptos, esos puntos se van enriqueciendo. Primeramente, pues lo estamos enriqueciendo con la conexión de lo que representaba cada columna. Digamos, todos los que eran de la columna del carácter, la columna de los que van de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero lo estamos viendo con la columna del carácter, con la columna de la visión. Vimos también la columna del coraje y la columna del liderazgo. Entonces estamos viendo cómo nosotros podíamos enriquecer un concepto relacionándolo con otro. Y después pasamos a ver de forma, digamos, ya teniendo esas 4 columnas ahí, empezamos a relacionarnos por medio de filas. Entonces, digamos que todos los del punto 1 de cada columna, cómo nosotros lo podamos relacionar en el proceso, cómo nosotros podíamos ampliar ese conocimiento o que eso pudiera afectarnos más a nosotros, dándonos una respuesta a algo, generándonos algún tipo de respuesta para lo que nosotros necesitamos en nuestro cambio de vida, en nuestro proceso de rehabilitación. Entonces veíamos en el punto 1, confiabilidad, pensamiento adecuado, moralidad, responsabilidad. Entonces, lo relacionamos con los que iban en fila para que nos pudiera dar esas conexiones, porque a veces nosotros no aprendemos algún concepto, pero a veces la persona dice, no, es que el proceso es afuera. Pero entonces desde acá adentro también, ¿cómo son las conexiones para irlo viendo desde acá adentro también? O a veces uno tiene claro eh, en trabajar cosas pasadas, pero a veces no trabaja lo que está viendo en el momento. Entonces, siempre uno necesita conexiones para poder llevar como a que se complete el concepto en la estructura de vida de uno, que está marcada por cosas ya, digamos, fijas o predecibles, pero también está marcado por cosas que no son fijas o que son impredecibles, cosas que están en constante movimiento. Entonces, es importante las conexiones para que nosotros
podamos tener como esa flexibilidad en el aprendizaje para nosotros afrontar distintas circunstancias que pueden llegar de forma inesperada al, al lugar en el que nosotros estamos haciendo el proceso, en el momento que nosotros estamos viviendo el proceso. Entonces, en la vez pasada, se estaba cerrando el punto de paciencia, sentido común, sanción y deuda, que es el punto octavo, y ahí se están haciendo unas conexiones. Entonces, se describió muy bien esos 4 puntos y pues también la idea es que la persona se refuerce conociendo de pronto que no todos tenemos buena memoria. Para eso uno utiliza el cuaderno, para eso uno tiene como ese apoyo, para reforzar ese aprendizaje y reforzar sobre la condición que cualquiera de nosotros puede tener. Es a veces que tiene que repasar algo para que le quede, que es a veces que tenemos que aplicar también cosas para que se nos queden a nosotros, que, que en ese proceso de aprendizaje pues nosotros vamos siendo recursivos, así como digamos fuimos recursivos en algún momento para otro tipo de cosas. Así no hayan sido cosas negativas, nosotros hemos sido recursivos para otro tipo de cosas. Y ahora pues por la recursividad que nos exige el proceso a nosotros es grande. Por eso se hablan de conexiones también. Que la conexión es algo que nos lleva a nosotros hasta un punto, pero que a veces nos está haciendo falta cuerda para seguir y pasar a otro punto. Entonces, para todas esas cosas existe lo que es el diario de vivir, existe la terapia, existe una buena rutina, la disciplina, todas esas cosas nos van ayudando a nosotros a poder construir más. Entonces, en el punto noveno, nos encontramos con el primer punto de la conexión del punto noveno que se llama la productividad. Entonces, según lo que yo he dicho, la productividad no está reflejada en la pregunta o en esa opción que nosotros siempre vemos en el proceso, que por muchas veces se ve en el proceso que es, bueno, y yo ya sé que voy a trabajar allá afuera, o a mí yo ya tengo una oportunidad allá afuera, yo ya sé dónde produzco. A veces, cuando uno ve a una persona recién llegada, uno dice, no, esa persona no la reciben en un empleo. Y el cambio, acá hemos hablado mucho y se habla mucho de eso, el cambio externo aparece automáticamente. De pronto hay personas que digamos por su condición física, puede que lleguen antes gordos a la fundación y en la fundación de pronto se adelgazan, pero digamos hablando de los que llegan desgastados físicamente a la fundación, el cambio externo aparece automáticamente. Y a veces cuando ya existe el cambio automático, que no llega por trabajar ninguno de los 40 puntos, sino que llega más por una parte del descanso, de la alimentación, de manejar unos horarios diferentes. A veces se confunde ese cambio físico, a veces se confunde con el hecho de que la persona ya debería buscar un trabajo o que ya debería ser productivo en la sociedad. Y a veces se confunde esa parte. Y, y antes de definir lo que es productividad en el proceso,
pues hay que identificar esto también, porque yo creo que todas las personas tienen responsabilidades, pero la productividad yo creo que llega cuando identificamos que la responsabilidad primeramente es el proceso, porque digamos de parte de las familias a veces se cae en el error también de que la persona tiene un cambio por fuera que no viene del trabajo que está haciendo en el proceso, sino que viene de que ya está comiendo, de que ya no está consumiendo. Es un cambio que se muestra sin que la persona, sin involucrar el compromiso de la persona. Entonces, a veces la persona puede llevar un tiempo que de pronto no se refleja en crecimiento, sino en tiempo. Y a veces pues, la persona obviamente se va a ver más recuperada, se va a ver repuesta. Y a veces las personas creen que eso es una señal para iniciar con una productividad laboral. Entonces, no sé si por lo menos ahí en el vergel, de pronto si me pueden responder si, si un buen aspecto físico es igual o es equivalente a estar preparado para una productividad laboral. No. Y muchos lo dicen desde la experiencia o desde lo que han escuchado en la escuela de sabios. Experiencia. Porque pues hay personas que no han estado solamente en una fundación, sino que hay personas que ya han estado en varias fundaciones. Yo en la primera fundación, pues yo pensé que eso era como simplemente decir, qué asco la droga y a trabajar. Y entonces salí, salí hasta más gordo, pero entonces no había llenado por dentro nada. De esos puntos, aquí en esos 40 puntos no dice cachetes, brazos, piernas, cuerpo, y son 40 puntos, y para que no le incluyan los 40, pues porque hay un área que va aparte de la apariencia. Entonces, la productividad no solamente es para nosotros mirar que si sabemos hacer algo para producir. Y entonces, quería como hacer esa diferencia porque, porque la productividad es una le llega a uno escucha productividad en la fundación y uno dice no estoy produciendo. Y es algo común. Y es importante hacer la aclaración de que la productividad no solamente se limita a la parte laboral o a la parte de que si sabemos hacer algo, ¿por qué no estamos produciendo en eso? Y precisamente es porque debemos llegar, porque debemos atravesar un camino donde vemos esos 40 puntos para de pronto nosotros activar esas habilidades, esas capacidades que nosotros tenemos, de las que se han hablado mucho, para, para que estén, digamos, con unas bases firmes. Entonces, el hecho de que la persona, eh, digamos, si la persona sabe trabajar construcción, o sea, yo creo que una persona que lleva un mes sin consumir, pues yo creo que ya, que si ha trabajado ya construcción, es un maestro, es un oficial, algo así, él sabe, digamos, cómo hacer una casa, digamos. Yo creo que estando sobrio un mes, yo creo que puede hacer una buena casa,
uno va a poder. Pero si esa persona fuera a la casa, sí cuenta con los materiales para, para quedar firme como casa, porque digamos que si la persona sabe algo, es lógicamente que viéndose que no consume unos días, dice, no, yo ya tengo la lucidez suficiente como para que un trabajo me quede bueno. Yo sé que así como estoy hoy, me reciben en cualquier lugar, con el aspecto de pronto que ya he recogido con un tiempo en una fundación, yo creo que ya no me van a ver como algo raro, no me van a ver, de pronto no me van a ni creer que yo consumía, porque eso pasa en la fundación. La fundación puede haber alguien que la verdad no quiera trabajar en su vida, pero de pronto de afuera lo ven y le dicen, no, pues usted no tiene ni siquiera cara de que haya consumido. Pero precisamente a veces lo que necesitamos no es que los de afuera nos digan que estamos bien o que nos ven bien, sino que nosotros mismos digamos, yo creo que me ha servido trabajar la paciencia, me ha servido buscar la paciencia, yo común, la sanción, las deudas, conforme a la explicación que se venía dando, ¿no? Y de ahí yo creo que viene la productividad. Cuando la productividad la vemos reflejada en esforzarnos nosotros en lo que nos tenemos que esforzar y eso es a veces para nosotros lento, eso a veces para nosotros es como si nos dijeran, vea, usted se vio la escuela de sabios pasada el miércoles, y uno decir, sí, ya me la vi, que digan, bueno, vuelva a ver, que usted diga, ya me la vi otra vez, que digan, bueno, vuelva a ver otra vez. Uno ahí no se siente productivo, sino que se siente estancado, siente que lo están tomando del pelo, siente que no le están llevando a producir, porque a veces uno se siente más productivo cuando deja 10 cosas a media y cuando termina una sola. A veces uno se siente productivo cuando empezó a hacer el almuerzo, empezó a hacer el aseo, empezó a hacer la escuela de sabios, empezó a organizar sus cosas. Y no así, y uno como que con ese comienzo, cualquiera dice, no, estamos siendo productivos. Con ese comienzo, cualquiera dice, todo es una persona que puede con todo. Pero si empezó a hacer el almuerzo y no lo terminó, no lo ha terminado. Si empezó a hacer el aseo y tampoco lo terminó. Si empezó a organizar sus cosas y tampoco terminó. Si empezó a hacer la escuela de sabios, pero pues se paró a hacer el resto y no ha terminado por nada. Ahí en qué podemos ser productivos nosotros. Entonces, es importante cuando nosotros podemos terminar algo, porque eso nos puede dar a nosotros más claridad que algo a media. Entonces, la productividad yo creo que es cuando nosotros cumplimos, pero por dentro sentimos que también cumplimos. O sea que no solamente cumplimos como para el que tiene la tabla ahí, que está anotando cosas, le ponga un chulo a uno, sino uno cumplir para uno decir, yo saqué un aprendizaje de esto, yo siento que esto me quitó a mí alguna carga, me está
me está dando a mí otro pensamiento, me está generando a mi paz, me está dando estabilidad en el proceso, me está quitando afanes. ¿Qué más productividad puede ser? Si a veces, si a veces tenemos muchas cosas, pero por medio del afán no podemos disfrutar ninguna. Entonces, como cuando uno ve, como cuando uno ve los dos extremos de la productividad. Cuando uno ve unos extremos en productividad, uno ve a alguien tranquilo en cosas que de pronto otro podría estar desesperado, podría estar intranquilo, porque a veces tenemos muchas cosas en la mente. Y cuando tenemos muchas cosas pendientes, es como lo que yo le estaba diciendo, usted está haciendo cuatro cosas a la vez, está en la escuela de sabios, pero el olfato lo tiene puesto en que no se le va a quemar algo en la cocina. Los oídos los tiene puestos en la, en el salón de al lado porque está pensando en qué está pasando ahí. Está pensando en que si el compañero está copiando, está dibujando, pero está mirando a la pantalla. O sea que uno ve a una persona productiva, pero a veces está pensando en muchas cosas. Entonces, en esa productividad es como cuando nosotros logramos asegurar algo para que eso dé fruto. Cuando nosotros podemos sostener algo con el fin de que esto pueda más adelante ayudarnos a sostener a nosotros. Y eso tiene que ver con un punto que está más adelante que llama la interdependencia, pero, pero que todavía, como estamos hablando de productividad, pues estamos hablando primero del punto 9, después vamos a hablar del 19. Entonces, ahí es cuando en la productividad yo dejo que algo quede bien hecho, porque eso me va a beneficiar a mí. Todo lo que uno hace le va a servir de beneficio a uno. Así sea un trabajo, así sea cualquier cosa, si la persona no va enfocada a que, a que debe hacer las cosas bien hechas y para hacer las cosas bien hechas, yo debo estar bien. Que al yo hacer las cosas bien hechas, esas cosas me van a beneficiar a mí, aunque yo no lo esté viendo así en ese momento. Y para yo poder hacer las cosas bien, para yo ser productivo en algo, pues me toca pasar por una construcción. Es como construir un puente. Y la productividad yo creo que se puede relacionar con la construcción de un puente. Si un puente puede ser muy bonito, pero si está hecho al 70%, por ahí no puede pasar nada. Y ya cuando se llega al 100% de la construcción del puente, empieza a abrirse como una ruta. Se empieza a abrir una resolución de conflictos, se empieza de pronto a abrir una resiliencia, se empieza a abrir un pensamiento positivo, se empieza uno como a pensar que aprende cosas, se empieza a sentir útil la persona también, porque el puente no solamente es de una vía hacia otra, sino que le da utilidad a ambas partes y permite que del crecimiento de la persona salgan cosas también, salgan recursos, salga aprendizaje. Entonces, en la productividad no es, no es preguntarnos si ya estamos listos para,
ir a trabajar, sino preguntarnos si, si un paso nos sirve a nosotros cuando lo podemos dar completo, para que eso que nosotros hagamos bien hecho, eso nos pueda beneficiar a nosotros. No solamente pensar que el proceso es hacer las cosas bien para otros, porque ese es un pensamiento que a veces no es productivo. O sea, a veces se dice, no, pues usted ya puede hacer las cosas bien, hágalas, pero para usted mismo, no piense en nadie. Y el ser productivo involucra también ser útil, pero no solamente para uno, no solamente actuar bien cuando significa algo para uno, sino tener un pensamiento más allá, que pueda llevarlo a uno a ser productivo en todo lo que uno haga, sea para otro, sea para uno, y uno no retener como cosas que puede dejar transitar en ese puente de la productividad. Entonces, vamos a dar aportes, tengamos ahí aportes sobre la productividad, sobre la conexión número 9, que está que involucra la productividad, el sembrar, el interdepender y ser codeudor. Entonces, para que vayamos construyendo las conexiones, que yo creo que hay personas que ya tienen un aporte ahí, para darle sentido a esa productividad por medio de la participación de cada uno de nosotros. Entonces, la profesora Matías levantó la mano. Hola Felipe, buenos días. Ahí ya sí, estaba tratando, apenas me conecté, apenas como de conectar con lo que estás exponiendo. Muy importante, o sea, como todos los temas, como todos los puntos para mí han sido y serán fundamentales, pero me llama la atención y quiero hacer un abrebocas, Felipe, quizá en los dos puntos iniciales de esta conexión para seguir con la participación, porque usted la abrió y a veces nos quedamos cortos en la participación. Nosotros en un proceso de rehabilitación y casi que en el proceso de la vida no podemos dejar de ser productivos. Muchos paran la productividad. Nosotros tenemos que estar produciendo buenos pensamientos. No solamente una productividad como una empresa, como un negocio, donde se producen bienes, donde se producen objetos. Nosotros pasamos de ser improductivos por la adicción, por el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros, en algunos casos, y triste decirlo, terminamos produciendo hasta lástima, hasta pesar. Dejamos de ser productivos. No sé si ya lo habías explicado, Felipe, pero nosotros dentro de la terapia, dentro de la dinámica de la fundación, tenemos que seguir siendo productivos en todas las áreas. Hemos sido llamados a dar frutos en todo lo que nos pongan. En todo donde estemos vamos a ser prósperos. Y vuelvo y reitero, no por lo material. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros procesos cognitivos, nuestra conducta, nuestros comportamientos, podemos decir que ahora sí son productivos. Y no vaya a involucrarlos solo por lo económico. En la medida que pasaba el tiempo, yo aprendí a ser mucho más productivo. Muchos se estancan, muchos frenan su proceso y comprometen la productividad en su proceso. Muchos, hablándolo esta mañana con un hombre que tiene un promedio de 40 años de rehabilitación, que fundó la primera institución de rehabilitación en el suroccidente colombiano. Me hablaba de los PT, producto terminado.
Y eso a veces en el pensamiento no adecuado, en una creencia limitante, nosotros creemos que no tenemos que seguir siendo productivos para nosotros mismos y cuánto para los demás. Yo sabía que en la fundación mi productividad no se medía por la plata, pero yo producía paz, producía tranquilidad, producía paciencia, producía autocontrol, dominio propio, producía procesos que iban a ser necesarios para la estructura de la rehabilitación, pero que iban a ser necesarios para la estructura de la vida. Procesé tanto este punto porque hay líderes que solo desde el cargo no producen, no se involucran, no se integran. Y por eso aquí todos empezamos dentro de la productividad a ser funcionales. A veces se cree que la responsabilidad es de los que presiden. Yo le digo a todos, dentro del marco de la productividad, la responsabilidad es de todos. Con una semana de llegada usted a la fundación, ya empieza usted a generar procesos productivos, como en el campo, como en una universidad, como en una empresa, que se exige productividad. Como líderes, tenemos que exigirles productividad a las personas que están a nuestro cargo. Porque es que lo dijo el maestro de la vida. A nosotros nos van a conocer por los frutos, por los resultados, por nuestra productividad. Hábleme de crecimiento, hábleme de transformación. ¿Qué tanta productividad me muestra usted a nivel de disciplina, a nivel de honestidad? ¿Qué tanta productividad me está mostrando usted a nivel de proceso, a nivel de recuperación? Y oh sorpresa, cuando uno empieza a exigirle resultados a las personas, no les gusta, no les gusta. Denme resultados, resolución de conflictos, soluciones. Como líder, en mi cabeza siempre va a estar trabajar en soluciones. Eso es productividad. Y yo les voy diciendo y los voy encaminando, denme soluciones, denme alternativas. De problemas sabemos demasiados y de problemas podemos tener infinidad, pero de soluciones hay muchachos que son productivos con sus talentos, con sus capacidades, con lo que saben, con su desempeño, con su intelecto, pero hay que ir más allá, hay que ir más allá. Yo no puedo ser el mismo en el primer mes y en el sexto mes. ¿Qué marca la diferencia? La productividad. La productividad va a marcar ese plus. Entonces, muy importante, Felipe, y pues si hablamos de sembrar, como todas las conexiones, como todos los puntos para mí, son muy valiosos y son muy significativos. Si salimos del marco de la productividad y lo miramos en otros escenarios, los vemos en otros marcos, como líder nosotros tenemos que ser productivos. Un padre tiene que ser productivo, porque le voy a decir, yo le digo, cuando hablo con los chicos en rehabilitación, yo les digo, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Y los molesto, les digo, no, no tan bien como usted. Y me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Mire, yo le digo, pues que usted duerme más que yo. Usted se acuesta, usted se desconecta. ¿Y qué preocupación puede tener usted? Dígame, ¿qué preocupación puede tener usted en un proceso de rehabilitación? O sea, usted tiene todo el escenario para ser productivo, más que productivo. Tiene todo a su favor. Pero le voy a decir,
Si usted no administra y si usted no aprovecha para producir, estaríamos jodidos. Usted no puede ser una higuera estéril que no da fruto, se seca. Y aunque vas a dar el espacio de la palabra, Felipe, yo no puedo dejar de tocar 3 niveles de productividad importantes. Nosotros en rehabilitación no solamente tenemos que dar fruto. En San Juan 15, Felipe, o si alguien me ayuda a buscarlo, nosotros estamos en la obligación no solamente de dar fruto, estamos en la obligación de dar más fruto. Si usted ya da fruto, si usted ya es productivo, tiene que pasar a ser más productivo, a dar más fruto. Y lo limpian, y lo podan, y lo desmontan, y lo procesan, y le dan terapia. No solamente para que se quede en el nivel de productivo o fruto, o de ser muy productivo, o de ser dar más fruto o más productivo, sino que usted tiene que dar mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Y hoy yo lo digo, y hoy yo me cuestiono, y hoy yo reflexiono. ¿Qué estoy dando? Pesar, lástima, queja, lamento, manipulación, coadicción, codependencia, pensamientos negativos, problemas, emociones mal gestionadas, negatividad. Sorprendente, personas con 6 meses y todavía siguen negados en el proceso, negados literalmente. Fruto, más fruto y mucho fruto. ¿En dónde se quiere quedar usted? ¿En qué nivel? Llevar fruto no es malo, pero si usted da más fruto, mejor aún. Y si da mucho fruto, pues ni se imagine. Usted en su proceso de formación tiene que ser como un árbol cargado de fruto, de productividad, que todos lleguen, que todos lo revisan, que todos quieren estar ahí cerca suyo. Y el error que se comete, en rehabilitación, acérquesele a personas con fruto, con productividad, con proceso, con caminar, con recorrido, con trayectoria, con ejemplo, con carácter, visión, coraje y liderazgo. Pero a veces no le acercamos a unos chamizos, árboles que ni hojas tienen. Sale el sol y los quema los dos. Al que está ahí plantado como chamizo y al que llega también. Realmente estamos buscando árboles que nos den buena sombra y no solo sombra. Un árbol sin fruto, no sé si ya está en San Juan aquí, si un árbol sin fruto termina siendo leña, termina en el fogón. Sembrar, es que yo respeto unos principios de vida, es mejor dar que recibir, es mejor sembrar. A muchos no les gusta, muchos comprometen su productividad y muchos comprometen su siembra. Yo le digo a los muchachos, yo hoy recojo bendiciones, me levanto es a recoger frutos, resultados, bendiciones de una siembra que hice hace más de 20 años. Yo a veces digo, hay una psiquiatra muy conocida. Ella tiene un libro más o menos así, ¿cómo hacer que nos pasen cosas buenas? Pues si usted sembró, recoge. No es producto del azar. No es producto del azar. Ay, no, me cayó del cielo. Viene algo del cielo. Viene alguien del cielo. Y cayó del cielo. Y cayó así, por caer. No, siembre. Siembre muchas cosas. Yo lo ampliaré, Felipe.
Si Dios lo permite, lo ampliaré. Pero ¿cómo hacer que usted quiere recoger donde usted no ha sembrado? Usted quiere recoger donde no ha sembrado. Si usted quiere recoger, ¿cómo hacer que pasen cosas buenas? Tiene libros, tiene literatura, la sigo mucho. Su papá también es psiquiatra y tiene unos conceptos muy importantes y para mí muy aterrizados y muy acercados a la rehabilitación de las fundaciones, porque hay muy buenos profesionales, pero no se aproximan al contexto de un centro de rehabilitación. Quisiéramos estar en una clínica, quisiéramos estar en un resort, muchos no son productivos porque no han asimilado que están en un proceso de vida, que están en un proceso de recuperación. Y a mí me pasan cosas buenas. Y yo a veces digo, pero eso, ¿por qué? Y hay una parte de mi pensamiento que dice, acuérdate que tú sembraste esfuerzo, sacrificio, hasta lágrimas sembramos, hasta dinero sembraba. No hay, usted no puede sembrar papaya y recoger papa. Usted no puede sembrar limones y recoger uvas. Cada semilla origina origina un fruto de su misma especie, una productividad, un resultado. Esa parte, Felipe, no sé si tenemos ahí Hechos Juan 15. Me disculpan, pero quiero dejar esa claridad. Como líderes tenemos que ser productivos y muchas veces se ve comprometida esa productividad. Muchos tienen todo el tiempo, tienen escenarios. ¿Quién se preocupa aquí por pagar los servicios? Yo le digo a los muchachos, todos se acuestan. Yo aún durmiendo, tengo que estar produciendo. Aún durmiendo, no puedo parar la productividad. Porque hay cosas por resolver, hay cosas por asumir. Un papá vaya a ropa a los hijos, pero se va a la cama y dice, mañana cómo hago esto, cómo hago que mis hijos estén lo mejor, tengo que suplirles esto y esto y esto. ¿Lo tenemos? Si alguien lo tiene, por favor me dice. Sí, señor. San Juan 15. Leámoslo, hijo, cerca, porfa. Señor. Jesús, la vid verdadera. 15. Yo soy la vid verdadera. A mi padre es el labrador. Todo párpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vale, Robinson, gracias. Entonces mire que aquí lo muestra muy claro. Nosotros nos compara el Señor como una vid. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpian. Si usted empieza a ser productivo, hay que seguirlo procesando. Porque es que la productividad, si usted lo quiere ver en otro contexto terapéutico, psicológico, es potencializar todas sus capacidades. Es llevarlo a usted al máximo potencial. Eso es importante en la recuperación. Éramos improductivos, ahora producimos paciencia, amor, perdón, obediencia. Producimos conocimientos, aprendizaje.
Yo aprendí una productividad en la fundación. Quizá hay muchas productividades, hay muchos enfoques. Yo soy tan productivo que a mí me enseñaron a cocinar en la fundación y yo le puedo enseñar a cocinar a cualquiera. Hasta a mis hijos le enseñé a cocinar. Eso es productividad, no hervía un agua. Y ahora yo veo los caldos, la sopa, los sancochos que hacen estos muchachos. Productividad. Llegan sin saber hacer nada y aprenden una cantidad de cosas para su proceso y para la vida. Somos tan productivos que su proceso no termina en la fundación. Su proceso es de vida y usted va a tener que continuarlo siempre. Dice aquí que todo aquel que lleva fruto lo limpiarán para que lleve más fruto, otro nivel. Fruto y más fruto. O sea, lo limpian. No solamente para que sea productivo, sino para que sea más productivo. En usted va. Esto no lo puede hacer nadie por usted. Mis compañeros de rehabilitación eran buenos para irse a dormir. Yo me quedaba produciendo conocimientos, yo me quedaba leyendo. Yo buscaba llevar mi máximo potencial. Yo buscaba y yo decía, ¿cómo hago para mejorar aquí? ¿Cómo hago para corregir esto? Pero estaba pensando todo el tiempo en producir. Hay personas que se levantan todos los días en pensar cómo hacer dinero, no está mal. Son productivos desde lo económico, desde lo material. La vida es un equilibrio. Pero la productividad de nosotros va más hacia la salud mental, más hacia el crecimiento personal. Y dice aquí, todo pámpano, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y les dice, ya vosotros estáis limpios, ya hay una limpieza, ya hay una desintoxicación. El Señor les dijo, ustedes están limpios por la palabra que les hablo. El discurso, la terapia, la expresión, la comunicación, genera un proceso de limpieza en nosotros. Dice, el versículo 5, voy a abreviarle. Yo soy la vid verdadera, habla el Señor. Vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiere llevar no solamente fruto, quiere llevar más fruto o quiere llevar mucho fruto. Dice, si permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes van a llevar mucho fruto. Y ahí mismo dice, porque alejados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde quiere estar usted desde el ámbito de la productividad? ¿Fruto, más fruto o mucho fruto? La elección es de usted. Yo no quise ser un soldado raso, yo no quise conformarme. Siempre quiero más. Las sendas del justo son como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento. Eso es productividad. Y a muchos chicos, he tenido chicos con 1 año. Muéstreme su productividad, muéstreme sus frutos, muéstreme sus resultados. No me hable, demuéstreme con hechos. Venga, veo sus acciones. Cuando no hay productividad ni con el aseo personal, no hay productividad ni siquiera con la tendida de la cama. Ayer tuve que ir al módulo en la sede del Vergel y recordarle al encargado, al jefe de módulo, mire esos zapatos, mire esas cobijas, mire esto. Y toca exigir productividad. Una persona con meses no puede dejar un reguero de zapatos de ahí para allá. Nosotros, usted me va a disculpar, no tenemos un aparato, un cheat. ¿Cómo medir la recuperación de alguien?
No existe. Y si lo tiene, le agradecería que me lo dé a conocer. ¿Cómo medimos nosotros la productividad de la recuperación? En esas pequeñas acciones. Para mí la recuperación es la sumatoria, es la productividad, la producción de pequeñas acciones positivas. Esto no es complicado. Súmele todos los días acciones positivas a su vida y me cuenta cómo le va. Pero llego yo, esto, ¿por qué no hicieron esto? Esto era así, así, así. Y recordar que fuimos diseñados para producir. En el mundo de las drogas producíamos tristezas, producíamos zozobra, muchos pesar. Pobrecito ese muchacho, tan joven, tan buena gente, y cómo hace sufrir a los papás, y cómo termina su vida. En el Génesis, que es el inicio de todos, es el inicio de todo, Génesis, Dios le dijo al hombre y le dio una orden, lo diseñó, lo programó, lo codificó con la productividad. Y no quiero fortalecer, ni demeritar, ni desconocer de que usted en la calle hace plata. Pero sea productivo espiritualmente, sea productivo emocional, mentalmente, almáticamente, y de último, le llegarán las añadiduras. A nivel de productividad, si usted produce adentro, va a producir afuera. Muchos quieren producir afuera cuando interiormente no son productivos todavía. Dios le dio la orden al hombre y el hombre viene diseñado para eso. Le dijo, multiplíquense, le dijo, produzcan. Todo el Edén, le dijo, todo esto es de ustedes, señoreen, sojuzguen, administrenlo. Y le dijo, se van a multiplicar. De pronto hay personas que lo pueden interpretar que es tener muchos hijos. Estamos determinados por una productividad. Van ustedes. Y mi recomendación, todo el tiempo lo debemos hacer. Por eso hay personas que se enfrascan mucho en la productividad mental, psicológica, espiritual, familiar, social, y tienen éxito. Porque no sacan de su vida ni del liderazgo la productividad. No la saquemos. Hace parte de nosotros la producción. Y va a haber uno, árboles sin fruto, chamizos. Le voy a dejar allí, pero hay mucho soporte. A mí me encanta y yo creo que es un tema que nos toca, porque aquí empezamos a exigir productividad, resultados, en honestidad y en muchas cosas. En aprendizaje, en disciplina, no solo en normas. Esto es una estructura integral que abarcan muchas cosas. Y muchos cierran la empresa productiva. Muchos dicen cese de actividades. Están en la fundación y no están produciendo. Están por estar, lo que yo les digo, proceso y tratamiento de calendario. Peleando con el reloj y con la hora. Con el reloj y con el calendario. Y no están llevando al máximo su potencial. Como líder, ese es mi deber, mi responsabilidad. Un grupo, una fila, llamarlo aquí a usted y decirle, produzca. Hacerles llamado de atención. Ya hablamos de sanción, hasta corregirlo si es necesario, en aras de que haya productividad en su vida. Yo no sé si usted quiere ser un chamizo, un árbol estéril, o usted quiere ser de los que dan fruto, dan más fruto y dan mucho fruto. No sé si se quiere incluir en cualquiera de esos tres niveles.
Ojalá sea el de mucho fruto. Pero si aún está dando fruto, ahí va, ahí va. Lo van a limpiar para que dé más fruto. Y le van a pegar otra limpiadita para que dé mucho fruto. Ese es mi aporte, Felipe. No sé si van a continuar allí, no sé, van a dar los aportes, las opiniones Sí, señor. de este tema de liderazgo. Gracias, apóstol. En el vergel tenía la mano levantada. Sí, señor. Muchas gracias, mi líder. Muchas gracias, apóstol. Realmente vemos que cada uno de estos conceptos que hemos venido tratando en los 40 puntos, en estas 40 conexiones, dentro del carácter, la visión, el coraje y el liderazgo, yo he visto algo muy curioso y precisamente hoy quiero hacer mi aporte sobre la productividad. ¿Ya? Realmente a mí desde el principio me sirvió muchísimo la inspiración que yo metí en mi corazón sobre una persona, que es el apóstol Matías. Realmente yo me empecé a inspirar por el liderazgo que él maneja. Es una persona que asume cada uno de sus roles, ¿ya? Pero entonces, dentro de la productividad, como decía el apóstol, sí, debemos ser productivos, pero también sembrar, ¿ya? Una de las partes más importantes dentro del proceso es la productividad. Empezar a darnos cuenta que realmente somos capaces y tenemos habilidades para desarrollar muchas habilidades que obviamente tenemos, pero que tenemos ahí apagadas. Realmente la semana pasada o este fin de semana tuvimos una actividad muy importante aquí en la fundación, que fue arreglar simplemente unos extendederos, pero que hacía mucho tiempo no se le metía la mano a eso. Yo le decía a los muchachos, en medio del direccionamiento que yo les daba, tenemos que hacer las cosas bien hechas. Ya, primero que todo, debemos ser buenos en lo que hacemos, pero debemos ser mejor cada día. Ya, con disciplina, con responsabilidad, con empezarnos a dar cuenta que realmente sí somos capaces de hacer algo. Ya, algunos estaban en la huerta, fui y los direccioné, les dije, muchachos, el maíz hay que limpiarlo, hay que limpiar la huerta, para que ese fruto empiece a crecer cada día más y nos dé un buen fruto. Ese era el ejemplo que yo les colocaba. También trajimos unas semillas de rosa, que nos las regalaron en una escuela donde estamos yendo a hacer unas actividades. Y yo le decía al muchacho a Eric, que me ayudaba ese día a sembrarla, decía, mira, esta mata la vamos a empezar a sembrar, la vamos a cuidar, la vamos a regar cuando necesitemos regarla, la vamos a limpiar y de ahí vamos a ver el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Poder algún día asomarnos a la ventana o salir en la mañana y ver el jardín florecido. Eso sería hermosísimo para nosotros y nos ayudaría a darnos cuenta que realmente sí podemos hacer algo y lo podemos hacer bien. Eso es productividad. Ya, productividad también es decir yo qué puedo hablar con el ejemplo, ser una persona disciplinada, obtener un buen liderazgo o llevar un buen liderazgo me ayuda a ser productivo. Si yo veo que el residente está siguiendo los mismos pasos, empezar a tener un direccionamiento con el residente. ¿Ya? Es importante que cada uno de estos 40 puntos que vayamos a tratar y que faltan ya muy poco, faltan 2, 4, 6, 8 puntos por tratar y cerraríamos estos 40 de realmente una estructura que debemos formar en nosotros como residentes, ya como líderes que empezamos a tener una visión más allá del futuro, de que realmente podemos encaminarnos a lo bueno, a lo correcto, a lo que está bien, a lo justo, porque debemos ser justos también a la hora de aplicar cada uno de estos conceptos. Ya, aprender a desarrollar a las personas, eso es productividad. Tener en claro cada uno de estos conceptos nos ayuda a un crecimiento continuo dentro del proceso. Pero no solamente debemos verlos, sino debemos empezar a actuar. Cuando nosotros nos damos cuenta realmente que en el proceso de rehabilitación no solamente es venir a engordar o venir solamente a llenar un espacio, sino empezar a dar de lo que nosotros ya aprendimos, de lo que nos dieron, de lo que nos enseñaron. Entonces realmente yo he tenido una inspiración muy grande que es, como ya lo decía, el apóstol Matías, porque a mí es una persona que me ha enseñado muchas cosas.
me ha enseñado qué es bueno, qué camino debo seguir. Me ha enseñado también que realmente puedo ser más productivo, que no solamente vine a hacer un proceso de 18 meses, sino que realmente durante ese proceso yo puedo despertar otras capacidades, otras habilidades que tal vez tenía por ahí escondidas, pero que puedo empezar a desarrollar, ¿ya? Que puedo de ese fruto que me sembraron a mí empezar a dar más semilla, empezar a sembrar en cada uno de mis compañeros, en cada uno de los residentes que tal vez necesiten o que se vean reflejados tal vez con el ejemplo mío, en que realmente sí pueden lograr las cosas por sí mismos, pero solamente con la concentración, teniendo un motivo también, ¿ya? Una inspiración. Le decía yo aquel día a los muchachos durante una educativa que estaba dando, ser inspiración para otros, tener una ambición por lo bueno, por cada una de las cosas que podemos lograr en el proceso, dejar una huella. No solamente es venir a hacer el proceso, salimos, nuestros padres nos dieron la oportunidad otra vez y listo, pero realmente dejar una huella. Tal persona o tal líder realmente dio bastante. No solamente por la parte que podamos hacer dentro de la fundación o por los trabajos que pudimos haber desarrollado, sino por ser una inspiración a los demás. Eso es productividad. ¿Ya? Empezar a sembrar sobre el residente. Que algún día digan, yo quiero ser como tal líder. ¿Por qué? Porque es una persona justa, es una persona disciplinada, es una persona responsable. Aparte de todo, una persona confiable. Se le puede confiar algunos aspectos, algunos trabajos. Se le puede confiar una casa, se le puede confiar un grupo, porque sabemos que lo va a direccionar bien. Realmente para mí la productividad dentro de este marco ha sido bastante importante. Y como lo decía yo en otro aporte que di algún día, que dentro del proceso de rehabilitación nosotros somos como esa casa que empezamos a formar, empezamos a construir. Pero ¿cómo la construimos? Haciendo unos buenos cimientos, unas buenas zapatas, donde llevan material, obviamente, lleva buen material, perdón. Lleva también una estructura dentro de esas columnas, que es el hierro. Pero realmente, ¿qué es el hierro para mí dentro de esta estructura? Es todos esos conceptos, todos esos conceptos que los tenemos bien claros, ¿ya? Teniendo un buen carácter, fortaleciendo ese carácter que es esa estructura principal en nuestra vida. Porque si realmente no trabajamos eso ahora estando acá en rehabilitación, salimos a la calle y el segundo día yo estoy seguro que vamos a recaer. ¿Por qué? Porque no aprendimos ni siquiera a decir no. Entonces, el carácter fortalecido y más aún aquí en la fundación y con todos esos conceptos bien claros es lo que nos va a servir para la vida. Entonces, realmente yo me voy a quedar por el momento en productividad y sembrar, obviamente, como decía el apóstol y como lo dice la palabra en San Juan 15. Realmente cuando el fruto empieza a dar más fruto y después mucho fruto, es cuando realmente lo cuidamos, cuando realmente se le hizo una limpieza, cuando realmente vimos que hay algo importante en él y que debemos cuidarlo, debemos regarlo. Y no solamente regarlo, yéndonos a la parte literal, sino dentro de nosotros, empezar a trabajar en nosotros, una humildad, una generosidad, ¿ya? Aplicarle también un sentido común muy importante de la vez pasada, del punto número 8 dentro de la visión, ¿ya? Tener en claro nuestras emociones, porque a veces las emociones nos juegan un mal papel dentro del proceso. Pero si realmente tenemos un enfoque, nosotros no nos vamos a dejar mover por eso. ¿Ya? Le vamos a dar un buen manejo a las emociones. Teniendo aparte de todo esto y cada una de las educativas, la parte cognitiva es muy importante para tener en claro cada uno de los procesos, cada uno de los conceptos. Tener buena actitud a la hora de recibir todos los conocimientos, a la hora de recibir una educativa, a la hora de una terapia, de la terapia emocional también y de la terapia espiritual, que es una de las más importantes dentro de la fundación.
¿ya? Porque sabemos que todo encaminado y todo resguardado por la mano de Dios es justo, es bueno, es real. Y nos va a encaminar por el buen camino, lo que decía yo ahora. Solamente así vamos a hacer un buen proceso. Solamente así podemos sembrar, ser productivos, ya confiando en Dios. Podemos ser prósperos, pero solamente aplicando lo que hemos conocido, lo que nos han enseñado y encaminándolo hacia lo bueno. Entonces, yo no sé, mi líder Felipe, realmente yo me quedaría con estas dos por el momento y yo diría que entre estos dos conceptos, dentro de la visión, el carácter, la productividad y el sembrar, podríamos dar más aportes y realmente dejarlos bien claros por el momento y después continuar con interdefender y codeudor, que dentro de los 40 también juegan un papel muy importante en el proceso. Ya, interdepender de alguien o de una persona, ya, pero para lo correcto, para lo bueno, para dar ejemplo, ya, y ser codeudor también para otros. Yo le apuesto a un compañero, yo le apuesto a la rehabilitación de un compañero, al crecimiento que tenga la persona, pero sabiéndolo direccionar, sabiendo desarrollar a las personas. Y también, obviamente, entender a la gente, porque hay muchas personas que no se les puede exigir que a otras, más que a otras. Debemos mirar las capacidades, debemos analizarlo, debemos darles tareas, sí, pero también analizar cómo las hacen dentro de la actividad, dentro de la terapia ocupacional, mirar las capacidades y empezar. Bueno, este es bueno para esto, este es bueno para lo otro. No sé, mi líder Felipe, si tenga alguna pregunta, pero realmente yo me quedo con ese concepto muy importante, la productividad y el sembrar por el momento, y tal vez después más adelante podría dar mi aporte sobre interdepender y codeudor más a fondo para realmente encaminar, sí, este concepto. Bueno, Ronco, muchas gracias. No, pues me quedó de la productividad y el sembrar, ser una inspiración. Y pues eso ahí yo creo que está incluido el sembrar también, Sí, porque pues la inspiración hay que verla no solamente como el que tiene un cargo, sino que yo también a veces le he dicho a las personas, uno las cosas importantes no las hace desde lugares importantes y no desde donde esté. De donde esté uno puede afectar el entorno. Entonces, gracias, profesor. Vamos a seguir acá con unos aportes rápidos para darle la palabra a vencedores que también tienen la mano levantada. Días, familia. Pues mi alineamiento entre la productividad, el sembrar, interdepender y codeudor tiene un detallado inventario moral, ¿no? O sea, para mí es salir del eslabón e ir de extremo a extremo y los extremos desde un enfoque centralizado hacia un enfoque y perfil aterrizado para el terreno. Es tener presente que estando en cada espacio debemos de saber invertir conocimiento, tiempo e inclusive el dinero. No se trata solo de acercarse a buena sombra, sino de saber darle sombra al árbol con todo y desde sus raíces, el palo y sus frutos. Eso es productividad, eso es saber sembrar, eso es ser interdependiente, esto es ser un excelente canalizador y facilitador en pro de la generatividad desde algo delegado, sea una delegación o una función, para el día de mañana estar visualizando y ver cómo el legado, que es inclusiva, también se desprende en pro hacia los contra que impactan y afectan nuestro confiar en Dios y los frutos de su espíritu. Es potencializar infraestructuradamente estructuras, áreas, terrenos, personal, en pro de que sea contraproducente y su rotulación sea de bendición. Buenos días, mi nombre es Milton.
Pues vamos a hablar de la productividad y de sembrar, ¿no? Yo creo que la productividad viene de uno, o sea, tener buenos modales, ¿no? Uno empieza desde su casa a ser productivo, haciéndole caso a la mamá, haciéndole caso a la profesora. Así mismo es como acá, ¿no? No tiene que ser productivo. En el sembrar está en saber sembrar, porque está para echar la semilla, un ejemplo, ¿no? La semilla sería yo. La semilla hay que echarla dentro del surco, no tirarla fuera del surco, porque entonces es una semilla muerta, que no va a pasar nada. Nunca va a producir. Como dice en la Biblia, ¿no? Va a llegar la ave y se la va a llevar, se la va a comer, no va a pasar nada. Entonces, el sembrar está en que uno se hace, nace, uno nace, se hace y reproduce. Lo mismo la semilla, ¿no? Usted la tira, ella nace, usted le echa abono, que es como por decir, el abono, hablando de mí, es como yo alimentarme espiritualmente, que es echarle agua, echarle abono, ponerle amor. Entonces ahí hay un buen producto en esa semilla, ¿no? También está por decir en sembrar en tierra mala. Usted siembra en tierra mala, no pasa nada. Como yo por decir hablarle a una persona que es muy errada, muy tapada, ¿no? Primero hay que arreglar esa tierra. Porque si yo siembro en tierra mala, nunca va a pasar nada. Tú sabes que todos somos así, ¿no? Hay veces que somos productivos en lo bueno, productivos en lo malo. Cuando está en la negativa, uno es bastante productivo, las cosas malas, lo negativo. Que todos somos productivos, todos, sino que lo utilizamos para cosas buenas, para cosas malas. En este momento tenemos que ser productivos para lo bueno. Como dice la palabra, árbol que no da fruto será arrancado. Es lo que yo he leído, ¿no? Entonces así somos nosotros. Si venimos a este mundo y no echamos una buena semilla, creo que no vinimos a nada. Es lo que yo tengo entendido, no sé si estoy bien. Estos 40 puntos son es algo que tiene mucha lógica para nuestro proceso. Tienen demasiada lógica para nuestro proceso. Agradezco a mi líder, que pues a través de la Escuela de Sabios nos está enseñando a ser productivos y a sembrar. Ánimo para adelante. Muchas gracias. Vamos, acá tenemos un aporte. No se escucha Entonces, no vaya a bien. leer. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Señor. Bueno, muchachos, yo no sé, Felipe, ¿tienes falla o no sé con el tema del micrófono? Ya a las 9:26, pues yo creo que vamos cerrando. Vamos a dejar ahí la posibilidad, la puerta abierta para seguir trabajando estos conceptos y estas conexiones. Las hemos conectado de manera vertical, de manera horizontal. ¿Cómo conecta el carácter? ¿Cómo conecta la visión, el coraje y el liderazgo en un proceso de rehabilitación? Y nosotros tenemos que seguir afianzándonos en este concepto de la productividad, muchachos. Tenemos que seguir creciendo
y no podemos parar la fábrica de la medicina. Nosotros mismos estamos procesando esa medicina y esa transformación en el proceso. Entonces yo creo que debemos seguir creciendo. Un abrazo para todos. Vamos a dejar allí. Esta semana tenemos el miércoles, vamos a continuar con el tema y ya dejemos ahí listo en nuestra mente, en nuestro pensamiento, productividad, sembrar, interdepender y codeudor. Vamos a ir mirando cómo se desenlaza eso y lo vamos a aterrizar a la realidad de nosotros, que es un proceso de rehabilitación, al aquí y a la hora, y ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona esto y cómo podemos llevar nuestro potencial a un máximo nivel, que de eso comprende el proceso realmente. No estancarnos, no frenarnos y en su efecto retrocedernos, sino todo lo que seguir avanzando. Un abrazo para todos, bendiciones, feliz resto de día y nos vemos el miércoles nuevamente en este espacio en la Escuela de Sabios. Chao, chao.